Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo está? Buenos días. Ay, buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, mientras van ingresando, entonces me gustaría escuchar cómo les fue con la actividad pasada. ¿Qué tal? ¿Difícil, fácil? Profe, yo tuve, digamos, pero con el de la figura N, sino que no sabía cómo ir a cualquier figura, ¿cierto? Es como Bueno, representar cualquier número. pero cuando hablan cualquier número y cualquier figura, ¿se están refiriendo a específicamente? ¿Qué entienden por cualquier figura, Darwincito? ¿Qué entendiste por cualquier figura? Digamos, pero ya le digo, profe. ¿Cuál era la pregunta? Ya le explico. Decía, escribe cómo encontraría la cantidad de tablas de baldosas para la figura N. Entonces, digamos, la figura 5. ¿Cuál es la cantidad de baldosas? ¿Qué? ¿Cómo encontraría la cantidad total de las baldosas de la figura N? O sea, digamos, yo cogería la figura 5, ¿sí, profe? No necesariamente. Entonces, sí tiene que ver con las figuras que están ahí, con las figuras que estaban, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, todas las que se puedan hacer con esa misma secuencia. Pero la pregunta está enfocada es, ¿cómo haría usted para encontrar cualquiera de esas? O sea, cualquiera. ¿Sí? Es diferente a decir, por ejemplo, yo quiero encontrar la 100, la figura 100. Entonces yo solo me enfoco en la 100. No, esta vez queremos encontrar para cualquier figura. ¿Cómo sería? ¿O cómo lo representaría usted? Profe, pero digamos, yo Como la respondía y estaba digamos, cómo resolver. Bueno, entonces por eso me gustaría ver qué hicieron, cómo lo hicieron, cómo respondieron, para que todos, de pronto si hay alguien que de pronto no lo haya hecho, sí, que de pronto no lo terminó, entonces para que pueda saber cómo fue. Listo. Igual como saben, les voy a pedir que enciendan las cámaras, ¿no? No es cosa de siempre. Listo. Frente a esto, ¿qué preguntas tienen? ¿Inquietudes? Aparte de la que ya dijeron, lo de ¿Verdad? la Pues figura N. personalmente yo no tengo ninguna pregunta. Y el resto del mundo. Yo tampoco, profe. Yo tampoco, profe. Listo, no hay preguntas. Voy a empezar así. Con respecto a representar la figura 5 y la figura 6 de la secuencia, ¿todos pudieron? ¿Alguien tiene ahí cómo la representó? ¿Tiene el dibujito que nos muestra? Profe, yo la tengo acá. Yo aquí la tengo. Muéstranos, Diego. ¿Cómo la hiciste? Espérame porque es que se me perdió. Acá. Bueno, Aquí las tengo. Pues las remarqué con el fero pues para que se vieran un poquito más. Ahí está. listo. Listo, Dieguito. ¿Qué encontraste o cómo pudiste hacerlo? ¿O qué te dio Pues el yo cuando, inicio? pues profe, digamos yo mirando, pues miraba que digamos las baldosas que iban aumentando eran las grises. Entonces pues simplemente iba corriendo pues Todos una están hablando, blanca se escuchó y como colocaba una gris. Darwin, ¿qué pasó?
¿Están hablando por el chat? Ven, Dieguito. Ya ahorita miramos. Dieguito, sigue contando. Pues digamos, yo mirando, pues veía que, digamos, en la secuencia se iba aumentando de a una baldosa gris arriba y abajo, ¿sí? Ujú. Entonces, pues yo hice lo mismo, simplemente cuando me dijeron que tenía que hacer la 4 y la 6, pues digamos, corrigamos una blanca y agregué una gris arriba y abajo. Ujú. Muy bien, Dieguito. Entonces, esa fue la forma de encontrarlas. ¿Alguien más? Por ahí que están escribiendo en el chat, no sé qué escribieron. Profe, Señor, profe, digamos, digamos, la figura 5, o sea, primero 5, y encima, digamos, uno en cada esquina. ¿en las esquinas? Sí, ¿Encimados? señor. Listo. ¿Alguien más de pronto que haya hecho el ejercicio? Profe, pues por lo menos yo lo que hice era que, un ejemplo, si nos decían figura 5, entonces mirábamos la figura anterior y veíamos que habían 4 baldosas grises. Entonces hacía lo mismo, pero ahora serían 5 baldosas, puesto que sería la figura 5, y pues ahí ya nos quedaría, teniendo en cuenta los dos de los extremos, que son de color blanco, y pues ya nos quedaría igual, solamente que se le aumentaría una de más tanto arriba como abajo y en el medio. Listo, entonces ahí vemos cómo va aumentando, ya ahí dieron algunos ejemplitos, algunos lo tomaron de una manera, otros de otra, pero vea que todos, pues la idea era poder llegar a cumplir con eso. Con respecto al B, ¿cuántas baldosas tendrá en total la figura 30? ¿Alguien lo pudo hacer? 96, profe. Profe, 30, 36. ya le digo. A mí me dio 96, 96. profe, yo encontré 96. Listo. Yo también Baldosas. encontré 96. Wendy, 108 96, baldosas. 108 baldosas, ya Sí, entonces profe. miramos a ver cómo fue eso de 108 y 96 baldosas. ¿Cuál es esa pregunta, profe? La B. Listo, alguien nos que, por ejemplo, Yo, profe. Brian y después Wendy, ¿sí? Para Profe, yo explicar ahí. 96 también. Bueno, Wendy bueno, Brian y Wendy, perdón. Brian, cuéntenos. ¿Qué hiciste? Cuéntanos. ¿Cómo lo hiciste? La verdad, yo fui, digamos, haciendo la figura, ¿sí? Llegué a la Ujú. figura 10. Entonces, frente a ese resultado, lo que hice fue multiplicarla, ¿sí? Entonces, al multiplicarlo me dio 108 baldosas. Bueno, y en la figura, o sea, hiciste hasta la figura 10. En la figura 10, ¿cuántas baldosas habían? No, espérame, profe, que acá tengo los cuatros. Baldosa 10 por 30. Listo, o figura 10. Realmente figura 10 por 30. Por 3, digo. Listo, mientras Brian nos cuenta, entonces Wendy sí ya. Listo, profe. Pues como yo le venía explicando, yo iba a hacer exactamente lo mismo que hice con la figura 5 y con la figura 6. Le fui aumentando de cuadros grises los 30, y teniendo en cuenta los dos de los extremos serían 32, pero como son tres como filitas o tres varias cositas, pues como lo de las baldosas, entonces serían 32, se suman 3 veces los 32, entonces 32 más 32, 64, más los, y esos 64 se le suman 32, que serían los de las otras 96. filas, nos daría 96. Entonces, por eso yo digo que son 96 baldosas, la figura de 30. Yo también hice lo Profe, mismo yo le que pensé Wendy. cómo hice eso. Profe, yo lo hice diferente. ¿Quién dijo yo lo hice diferente, Cheril? Sí, profe, yo. Listo, cuéntanos. Y después Darwin si nos va a contar. Cheril. Mire, profe, yo lo que hice fue lo siguiente. Como en la figura 4, 5 y 6, y pues en todas las figuras, las baldosas grises de la parte de arriba y la parte de abajo, y en la mitad, las blancas, es la misma cantidad que el número de la figura. Entonces, cogí el número de la figura, lo sumé 3 veces y le sumé 6, que son los de los lados, y ya. Listo, Eso me dio entonces 96. ese me gustó también, así, más 6. Y lo que hiciste fue el número de figuras, ¿cierto? Número de figuras. Por 3. Y eso lo sumaste con 6. Listo. Entonces vemos que de las dos maneras, tanto como la de Wendy y otros, que me imagino que la hicieron muy parecida, y la de Cheryl, pues también llegan a los 96. Muy bien. Brayita, ¿nos cuentas los 108? ¿O cómo llegaste a los 108 de pronto? Para ver cuál fue tu pensamiento, cómo lo razonaste.
Bueno. Bueno, mientras Brian contesta, Darwin, ¿ibas a decir algo? ¿Cómo lo Sí, encontraste señor. tú? ¿Cómo? Profe, digamos, yo hice casi el mismo procedimiento de Wendy. No, yo Ujú. multipliqué 32 por 3. 32 por 3 de 1. ¿Y cómo llegaste al 32 específicamente, Darwin? Digamos, entonces, profe, yo le sumé 32, que fueron los 30, que es la figura, ¿cierto? Y le Ujú. sumé uno de cada esquina, profe, que se le Listo. aumenta, los blancos. Perfecto. Entonces, es muy parecida a la de Wendy, sino que el razonamiento no nos llevó a pensar en la suma directamente, sino que ya Darwin lo tomó como la fila completa, con todo grises y blancas, ¿cierto? Sí, La de señor. Wendy, ella diferenció grises y blancas, la sumó y después multiplicó. O bueno, o sumó reiteradamente. Ahí depende cómo lo quieran tomar. ¿Preguntas, dudas, inquietudes de cómo se llega a esa? ¿O bien? Hasta ahí todo bien. ¿Alguien tiene preguntas? De los 26 que está, bueno, de los 25 que estamos. 26. Yo también me incluyo ahí. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Todo está claro? Yo Sí, espero que sí. señor. Listo. ¿Alguien nos puede contar cómo hicieron para encontrar la figura que tenía 81 baldosas? ¿O no lo pueden encontrar? Yo, Profe, profe. No, yo, profe. Espere, yo, espere, profe. Daunito. Diego que ahorita no hablo y ya le da una oportunidad. Buen día al resto. Diego. Pues yo lo que hice, pues, ahí primero que todo, pues tuve una duda, o sea, si eran 81 baldosas en general, pues yo lo hice pensando en esa manera, ¿sí? Ujú. Entonces, Sí. pues yo lo que hice fue, como yo sé que, digamos, de para abajo son 3, ¿sí? Y tienen que haber 81 baldosas, pues yo estuve probando algunos números, pues para ver cuántas baldosas tenía que tener cada línea de 3. Y el resultado, pues me dieron 27 baldosas, digamos, me dieron 27 baldosas. O sea, lo que estás diciendo Ah, tú es la que secuencia 27, perdón. la La de figura 27. 27, entonces la Exacto. figura, la que tiene 81 baldosas, Es la 27. es la 27, dice Profe, Diego. Y Diego, espera, Brian, un momentico. Y Diego lo dice es porque él dice, pues son 3 filas que deben cumplir con el número tal. Igual, exacto. Igual. Listo. Entonces ya Entonces, vamos a pues ver yo si es la simplemente 27. sumaba 3 veces el Digo mismo número. una respuesta diferente. Listo. Yo también como dije. Brian, Darwin y no sé qué más dijo Wendy. Yo, No Eh, puede ser. Darwin. profe, le respondo la pasada también. Sí, ahorita. Entonces, espere, dejemos que hable de Darwin y hablas tú, Brian. Darwin. Darwin. Profe, vean, en la figura que tiene 81 baldosas es la figura 25, profe. ¿Por qué? 25. Porque 25 por 3 da 76 y se le suman 6 que son los lados y daría 81. Listo, entonces Darwin al parecer lo que hizo fue tomar lo mismo que le había dicho antes, ¿cierto? Y buscar el número que le diera muy aproximado 86, multiplicando la cantidad de figuras. Y recordó que había 6 a los extremos, ¿cierto? Que son las que sobraban en la cuenta. Entonces por eso le da 25. Brian. Profe, en la pasada lo que yo hice, llegar a la figura número 10, que tiene en total 36 baldosas, y como nos pide llegar a la figura 30, entonces se suma 3 veces o se multiplica por 3, queda igual a un total de 108 baldosas. Espera. ¿Cómo así? Eres la figura 30 y tú dices que hay 36, ¿sí? ¿De dónde La sacaste figura eso? 10 tiene 36, Ah, la ¿cierto? figura 10. Si se suma 3, se le suma otras 2, 36, da 108. Entonces Ajá. 108 baldosas tiene la figura 30. Pero ¿será que sí es verdad? Porque mira o sea, aquí como miramos cuál de las dos, porque el resultado que dio 96, pues se están dando cuenta de que, por ejemplo, las baldosas grises, pues siempre tienen número en la figura. Por ejemplo, la baldosa 1, en las grises, en la parte de, ¿cómo llamarlo? No sé, en las La filas. parte de arriba y abajo. Las En tres las hileras filas. tienen la misma cantidad. Sí, siempre, por ejemplo, en la fila de arriba y en la fila de abajo tienen de una baldosa gris. En la figura 2, arriba y abajo tienen de a 2. En la 3 tienen 3, en la 4 tienen 4. Entonces ellos
se fueron por ese lado, pero su merced entonces se fue hasta la 10 dibujándola, le dio 36. Pero ¿qué te asegura a ti que al multiplicarla ¿por cuánto? ¿Por 3? Te dé el Por valor. 3 o sumarle 2 veces 36. Sí, no, sí, sí. Pero ¿qué te asegura a Porque ti cada eso? figura, o sea, cada figura va aumentando de a 3. ¿De a 3? Aumentando de a 1 ahora ya. Bueno, no. Fran tiene razón, aumenta de a 3. Pero ¿será que al aumentar de a 3 todo el tiempo hasta llegar a 30, si te dan los 36 y 36 son 72? Los 72 que sumaste de más. O sea, hay reiteras de a 3, 3, 3. ¿Cuántas veces? Ya vas en la figura 10. Hasta llegar a la figura 30, ¿cuántos están? ¿Cuántos espacios hay? ¿Cuántas figuras faltan? 36. No, 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 no. Estás en la figura 10 y hay 36 baldosas. De la figura 10 a la figura 30, ¿cuántas figuras hay? De la figura 10 a la figura 30, Sí. ¿Cuántas figuras? Figuras, no estoy hablando de baldosas, figuras. 72, profe. No, figuras. Ojo, baldosas es... 10, Si su merced me está 20. contando. ¿Cuántas? 20. 20. Y lo que dijo Brian era, ¿se aumenta de a cuántas por figuras? De a ¿Cuántas 3. baldosas? De a 3. Entonces haga 20 por 3, ¿cuánto le da Brian? 60. Pregunta, ¿ese 60 que yo acabo de encontrar de qué es? O alguien, cualquiera. No Sí. sé, ahí está. De las 20 baldosas. ¿20 baldosas o 20 figuras? Las De la 20 20 figura, figuras. profe. Pero sí, pero bueno, son de las 20 figuras, pero ¿qué son? Ese 60 vienen siendo las que... ¿No? ¿No lo cachan? Lo como Brian dice, cuántas por cada nueva figura baldosas se hay van 3 aumentando. baldosas. ¿Cierto? Las nuevas baldosas, dijo Diego. Entonces, por cada baldosa, digo, por cada figura que aparece, hay 3 nuevas baldosas. Y desde la 10 hasta la 30 hay 20 figuras. Quiere decir que, ¿cuántas baldosas aparecerán en total? Entonces ahí multiplicamos 20 por 3 y aparecen 60 baldosas, ¿cierto? Sí. En ese sentido, si hay 60 baldosas, ¿qué pasó con ese razonamiento, Brayita? ¿Qué habrá pasado? ¿Sí ves, Brian? Pues yo solo lo vi una forma de hacerlo, pues no. No, sí, no. O sea, yo no estoy juzgando que esté mal. Le estoy preguntando qué habrá pasado. O sea, sí, tu forma de razonar es perfecto, porque una vez piensa 10 para 30, pues para volver el 10-30 lo multiplico por 3 y se vuelve 30, ¿verdad? En las figuras. Pero ¿qué pasó con las baldosas? O sea, ¿por qué no hay esa relación? ¿Sí ves que no es una relación directa, como lo pensamos? ¿O como lo pensaste primero? Entonces ahí te dejo esa inquietud de por qué será que no es así tan directo esa relación. ¿Pero ya te convences más de la otra que dieron tus compañeros o no? Pues sí. ¿Sí o no? ¿La Sí. comprendiste, la de los otros, la de tus compañeros? ¿Las formas que pensaron? No alcancé a escuchar porque tengo un poco el internet lento. ¿Le Bueno, explico, profe? pues es que se nos comería mucho tiempo y tenemos que avanzar. Si quieres su merced, pues ahí queda la clase grabada y seguimos. Igual no es tan difícil. Es comprender cuántas figuras grises hay arriba y abajo, que es el mismo de figuras, y desde ahí ya tú puedes razonarlo, sencillo. Vamos a la C. Ah, no, ya la C la hicimos. Pregunta, ¿cuál les convenció más? ¿La de 27 o la de 25? O Diego, por Profe, la ejemplo. de 25. La de 25. 25. Diego, que fuiste Y 27. el de 27, ¿qué piensas? ¿Será que te faltó algo o sigues pensando que son 27? ¿Cómo dijo, Dime. perdón, ¿cómo fue que dijo que es que lo que pasa? Que si sigues listo, ok. Que si sigues convencido en 27, ¿sí? En que son 27, o te cambió algo, o pensaste de nuevo y viste que te faltó algo, no sé.
¿Qué piensas tú? No, pues en lo personal, pues yo sigo pensando que sí es 27, pues porque yo lo estoy haciendo de varias maneras, pues estuve al menos dándole por varios lados hasta que me dio 27. Listo, vamos a hacer algo entonces. Voy a poner aquí una operación que es muy cercana a lo que dijo Diego. Y ustedes me dirán. Diego decía, Profe, señor, que yo a veces tuve unos inconvenientes que yo pensé que era 80. Entonces yo lo multiplicaba y me daba 81. Y yo, ¿por qué me está dando más? Hasta que volví a mirar la unidad. Ahí tenía el sí, 81. Porque entonces tenía que colocar, creo que 24.5 para que me diera 81. 80. listo, sí. Listo, aquí voy a poner 81 dividido en 3. ¿Por qué lo divido en 3? Porque son 3 filas, ¿cierto? Ahí voy a encontrar el número de baldosas por fila. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Cuánto es Una 81 dividido en pregunta. 3? Señor, La figura número 23 en la pasada tampoco se puede. ¿cómo así que en la 23? No entiendo. ¿En la C? Entonces, sí, Pues aquí tendríamos por lo que ver que, los argumentos. digamos, si la figura 10 tiene 36 más otros 36 son 72, ¿cierto? Más, más 3 figuras que aumentan son 9, ahí daría 81, ¿Pero por qué 3, Brayita? porque ese es 23. Espera. Tú dices, en la 23 porque 23 por 3 es ¿cuánto? ¿70 y qué? No, o sea, vea, Ajá. como estábamos haciendo en la pasada, Sí. si la figura 10 tiene 36, Ujú. entonces a la 20, 36, Ah, 36, bueno, eso es pero, 32. Brayita, porque su merced se dio cuenta que ese razonamiento que su merced dio, sí era, o sea, sí tenía, por ejemplo, la validez necesaria para decir que si eran, por ejemplo, las baldosas, por ejemplo, la figura 30, que tú decías que eran 108, ¿será que son 108 realmente? ¿O fueron las 96 que dijeron tus compañeros frente a los argumentos que dieron? O por ejemplo, lo que yo te dije a ti, si son 20 espacios más y lo multipliqué por 3, aparecieron 60 baldosas nomás, nuevas. Más las 36 que habían, ¿cuántas son? Bueno, ahí le dejo la inquietud mientras va operando. Mientras tanto, volvemos a la división, ¿cierto? Entonces, 3 por 2, 6, a 8, 2, ¿cierto? Bajo la 1. ¿Cuántas veces cabe 3 en 21? 7. 7, ¿cierto? 3, bueno, 7 por 3, 21, a 21 a 0. Listo, 27. ¿27 es el número de qué? El número de la cantidad de filas. Pues, o sea, si sumamos las 3 filitas que hay. Listo, entonces son las cantidades de baldosas que hay en la fila de arriba, en la fila de la mitad y en la fila de abajo. ¿Sí, Diego? Sí, profe. No, sí, ya me di cuenta. Lo que pasa es que cuando yo Listo. lo hice, no, se me olvidó contar las dos figuritas de afuera. Aquí la voy a cerrar. Exactamente. Entonces vea que Se me Diego olvidó, o sea, se me le olvidó faltó contar algo. eso. Ajá, le faltó algo. Me había olvidado contar eso por completo. Listo. Entonces vea, acá están las figuras señaladas. Bien, Diego. Entonces, Sí, no, claro, perdón. Diego toma la figura 27, era porque no se acordaba, ¿cierto, Dieguito? Que Sí, acá en los extremos hay figuras blancas. Y que las únicas, voy a ponerlo en rojo, que hacían cuenta De figura eran las de grises. la figura eran las grises. Vea, 4, figura 4, ¿cierto? Grises. Entonces, claro, tenía que eliminar ¿cuántas baldosas? 2. Sí, ¿Cierto? 2, entonces tenía que restarle 2. Acá va a ser como una sí, man. medio resta acá rápido. 2. Y eso le daba 25. 25. ¿Qué es el número de la? Este sí va siendo el número De la figura. de la figura, ¿cierto? La voy a poner así, hacia arriba. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, ¿No? señor. ¿Todo bien? ¿Todos de acuerdo con el razonamiento? ¿Hay alguien que de pronto esté de pronto confundido, se siente perdido? ¿O todo bien? ¿Todos bien con ese razonamiento? Voy a borrar. Qué pena ahí. Si estaban copiando algo, pues lo siento. No sé si se puede control Z. Ah, sí, ahí está. Listo. La figura, la pregunta de... Escribe cómo le explicarías a tus padres la secuencia que construyó Sara teniendo... Y cómo... Bueno, Sara
teniendo y cómo encontrar cuál es la figura. Ah, bueno, ahí la idea es como que ustedes explicaran cómo iba esa secuencia, ¿cierto? Le explicaran a sus papás. ¿Alguno pudo? ¿Tuvo alguna forma de Yo, explicarlo? pero no sé si, yo, pero no sé si me quedó bien explicado o no, profe. Ah, no, pues eso sí, no sé. Cuéntanos, a ver qué pasó. Va, lo que sí se realizó una secuencia utilizando baldosas grises y blancas. Ajá. Para realizar la figura, por ejemplo, es figura 10. Hacemos 12 cuadrados. ¿Por qué 12? Porque le incrementamos uno en cada esquina. Por ejemplo, ahí hice como unos cuadritos, el de 12, profe, le incrementaba ahí. Y ya. ¿Y eso fue todo, Darwin? Sí, no, profe, pero me falta otro, pues no sé cómo explicarlo. Bueno, porque tú, claro, ahí explicaste la parte de arriba, más o menos. Ahí tienes que de pronto especificar cómo diferenciar baldosas grises de baldosas blancas. Quiénes van y quiénes van a, bueno, quiénes van al extremo y quiénes van en el centro. Esa sería una forma. Y pues te faltaría, por ejemplo, ahí la diferencia es que las del centro, pues no manejan de la misma manera, ¿cierto? Y las de abajo, pues sí se manejan de la misma manera. Entonces tendrías que explicar esos procedimientos. ¿Alguien más? De pronto que haya hecho una descripción de cómo es la secuencia. O ninguno la hizo. Nadie se atrevió a escribir la secuencia, la descripción de cómo escribiría esa secuencia. La de Darwin está interesante, ¿cierto? Inicia bien. Le faltan cositas, pero bien. ¿Alguien más? Pues, profe, yo lo explicaría como un ejemplo. Se ve que, que en cada figura va aumentando de a 3, porque un ejemplo, en la primera hay 9, en la segunda hay 12, 15 y 18. Y esto se va aumentando de a 3. ¿Por qué? Porque es que en las tres, digamos así como filas, creo, siempre se va aumentando de a uno más dependiendo de la figura. Entonces, hay que también tener en cuenta pues que las de abajo como las de arriba se manejan en mismos colores, pero las del centro se manejan de diferente forma. Y cada vez que queramos pasar de una figura a otra hay que tener presente tanto los colores como la cantidad de figuras y el por qué uno debe pasarlo. Y un ejemplo también les pondría como diferentes figuras y pues que ellos miraran un ejemplo, si les quedó claro, por medio de un ejemplo, les digo, ¿cuánto sería la figura, no sé, la 11? Entonces ellos me tendrían que decir cuántas baldosas, ¿sí? Y así pues para que quedase más entendido el tema. Listo, perfecto. Eso es una buena manera. ¿En qué caería acá? En que ustedes pudieran, de pronto con sus propias palabras, ¿sí? Cuando lo escriban, si no lo han escrito, terminen de escribirlo, que intenten escribir cómo les dirían o cómo le explicarían a sus papás cómo irían las baldosas ubicadas específicamente, ¿sí? Ese pedacito. ¿Cómo ustedes pueden con sus palabras especificar que esas baldosas claramente por medio de un escrito, pues están acomodadas de esa manera, ¿sí? ¿Cómo es que ustedes pueden describir eso escritamente, ¿sí? Y no sería nada más, porque pues obviamente sí, mucho de lo que han dicho complementa, pero pues obviamente algo en lo que se están quedando cortos es en poder explicar cómo esas baldosas están ahí, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Hasta ahí? No. Perfecto. Ahora sí vamos a la parte de las N, de lo que significa la figura N. ¿Alguien pudo escribir algo o encontrar algo? Profe, yo, Sí, Darwincillo. la, 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 la pregunta es, Sí, sí, sí. digamos yo, un ejemplo, la figura es 4, ¿sí? Ujú. ¿Y cómo vamos a encontrar eso entonces? Como 4, ¿cierto? Sí, Más los dos de cada esquina, entonces sería, ¿qué? Entonces sería 6, ¿cierto, profe? De bueno, 4 sí. más 2, 6. Entonces usted me Y está lo diciendo multiplico 4 por más 2. Aquí lo voy a escribir así. Ajá, 4 más 2. igual a 6. Ajá, sí. Ahí lo dejo así. Y lo Entonces, multiplicas. digamos, lo multiplico por 3, profe. Listo, lo haces así todo feito. Listo, y ahí está. Esa sería una forma, pero para la figura, vea, ojo. Aquí es lo que quiero que entiendan. Esto es para la figura 4, específicamente. ¿Cierto? Por ejemplo, se lo pueden hacer con la figura 2. ¿Alguien me dice cómo quedaría?
No, profe, pues cambia Para la figura 2. cambian los números, profe. ¿Qué números cambian? El 4. ¿El Solo el 4? 4, profe. ¿Y qué Sí, pongo señor, solo el ahora? 4. Serían 2 más 2 por 3. 2 más 2. Listo. 2 más 2 por 3. Entonces vea que ya ustedes encontraron una forma. ¿Cierto? Ya saben que está cambiando. Ahora la pregunta es, si se llama figura N, no sé, es que, bueno, me demoro mucho escribiendo, voy a escribir Fn. ¿Sí? Ustedes ahí entenderán que es figura N. Esto que estoy escribiendo aquí. ¿Cómo quedaría la ecuación con la figura N? ¿Cómo sería? ¿O cómo quedaría expresada la cuestión? Es como hacer una ecuación para que le sirva a todas las figuras, ¿no? Exactamente, es llegar a eso. Sería como n más 2 por 3. Listo, entonces Wendy propone N más 2. Sí, profe, el ejemplo que dijo Wendy sí, sí sirve porque siempre se le va a incrementar a 3 en cada esquina. Listo. Pregunta del millón. ¿Qué representa entonces N en esa expresión? ¿Cualquier figura? Sí, puede ser. ¿Cualquier figura? Expresaría, Cheryl. yo digo que expresaría como la cantidad que hay en cada fila. ¿Sí me hago entender? Pues en las grises, en la blanca y en la otra, la otra fila. Ah, bueno, Como yo, pero completa. La expresión completa, Ah, sí. No, pero estamos profe, hablando solamente de N. ya la cogí. Sí, sí, sí. N significa, digamos, la figura es de 10, entonces ahí colocamos el 10. Ahí lo sumamos más los lados que están. Listo, entonces N representa el número de la figura, ¿sí? Dependiendo de qué figura necesitemos, cambiamos ese N. ¿Sí? ¿Es lo que está diciendo Sí, Darwin? señor, profe, porque mire la ecuación de arriba, y entonces la de arriba era 2, ¿cierto? Y la de arriba era 4, y ahí en su merced colocó la N, ahí estaba el 2 Yo no la de la coloqué. figura 2. A mí Wendy me dijo, colóquelo. Yo no lo coloqué. No me eche la culpa a mí. Pero bien, sí. Vea lo que está diciendo Darwincito, es verdad. Vea que 4 2 son los que cambian, ¿cierto? Y vienen dados por los números de la figura. O sea que N representa el número de la figura. O sea que si a mí me piden cualquier número de cualquier figura de esa secuencia de baldosas, ¿cierto? Yo podría encontrar el número de baldosas completas, ¿sí? ¿sí? Y como dice Darwin, lo único que hago es cambiar la N y poner el número de la figura, ¿cierto? Sí, Sencillo. señor. Listo. Ahí yo imagino que ustedes están tomando sus apuntes para complementar su taller y para hacer las cositas. Espero que sí. Que no sea como tengan que decirles, copien. No, ustedes ya están grandes para eso. Listo. Profe, yo tengo otra expresión. ¿Cuál tienes tú? Bueno, escuchémosla. Me gusta que Pues yo la había puesto así. N por 3 más 6. N. Listo. Uy. Perfecto. N por 3. No, escribir aquí. Más 6. ¿Será que sí funciona? ¿Alguien puede creer si funciona o no funciona? Profe, lo escucho como entrecortado. Profe, yo lo probé con las figuras que ya habían y sí me dieron la cantidad total de baldosas de cada una. Listo, Cheryl. Bien. Pero bueno, aparte de Cheryl, ¿consideran que puede funcionar? Profe, yo no entiendo ese 6. ¿No sabe dónde salió el 6? Sí, pues se suman los que los lados, ¿cierto? ¿Cuáles lados, pa? Ah, las baldosas de los lados. O Sí, sea, voy a señor. cerrarlas a ver si usted me... Estas. ¿Sí? Sí, señor, eso creo. Sí, Listo. profe, porque en Pe- las figuras no aumentan de cantidad. Listo, entonces lo que está diciendo tanto Darwin como Cheryl es verdad. Esas 6 corresponden a las de los extremos, o sea que acá también hay 6 en los extremos. ¿Sí las ven? Y en todas van a aparecer 6 a los extremos, ¿cierto? Sí, Que señor, profe, siempre se porque sumarán, siempre serán las mismas 6. ¿Cierto que sí? Y n por 3, que es esta expresión, ¿viene a en dónde? señor, profe, ¿cómo fue la pregunta? N por La 3. figura, N la por figura 3. multiplicada por las 3 filas. Listo, entonces dice Cheryl, ese número de figuras claramente multiplicado por las 3 filas que hay, 1, 2 y 3.
Y como la figura 1 pues tiene una gris, entonces 1 por 3. Acá serían 2 por 3, ¿cierto? 3 por 3, 4 por 3, ¿cierto? Y siempre será ese número de figura por las 3, ¿sí? ¿Todos hasta ahí van de acuerdo? ¿Consideran que también funciona? O sea, que vea que no hay solo una expresión. ¿Cuántas expresiones hay? No, no lo había pensado, esa es la que dijo Cheri, profe. Pero hay dos expresiones que funcionan, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Y vea que esas expresiones salieron de la forma en que pensaron cada uno, ¿sí ven? Vea que el pensamiento de Cheryl fue diferente al de Wendy y al de Darwin, ¿cierto? Pero aún así, de las dos maneras se pudo llegar a formar expresiones. ¿Listo? Entonces ténganlo en cuenta ahí. Que depende de cómo usted piense, pues obviamente va a encontrar una forma. ¿Puedo borrar? O me espero un momentico. Va a borrar. Listo. El F y el G, ¿entendieron cómo hacerlos? Ahora, más o menos. ¿Ya entienden cómo hacerlo un poquito mejor? ¿O no? El F lo tengo como que un poquito más complicado, profe. ¿El F cuáles son? ¿Las grises? Sí, profe, yo sí la hice. Y ¿Cómo lo fue, hiciste, pues, Cheris? fácil. Lo que hice es que la expresión que yo utilicé fue la siguiente. N por Ajá. 2 N por 2. Ajá. N por 2 más más 2. 2. Más 2. Listo. Listo. Sherry, ¿nos quieres explicar por qué salió N por 2 más 2? Sí, señor. Listo. Como venía diciendo, la figura, el número, o sea, según la figura, es la cantidad de baldosas grises que hay arriba y abajo, ¿cierto? Y como eso ya lo sabemos, entonces por decir, en la figura 3, dice figura 3 y arriba hay 3, entonces se multiplica por 2 para saber cuántos serían esas dos juntas. Y se le suman las dos figuras de los lados, las dos grises de los lados. Y ya. ¿Comprendieron? Pero yo la cogí de otra Sí, forma. profe, yo también le hice de otra forma. Listo, las escucho. Me gusta que tengan más formas, ¿sí? Listo. Profe, Wendy ya o pues, Darwin, cualquiera. tengo la Darwin, si quieres, figura. Empieza Luis, la Wendy. Bueno, a fin, ¿quién quiere hablar? Tan chistosos. Se tiran la papa, hágale. bueno, entonces yo lo que hice fue n más 2. Entonces, un ejemplo, yo ponía la figura 16, entonces 16 más 16 más los dos de los extremos, entonces los 16 serían los del medio, que eran los mismos que está explicando Sherry, y los dos de los lados, entonces eso nos daría 34, entonces ahí ya sería por lo menos la parte principal de las baldosas grises. Perfecto, sí, listo. N más N, que serían lo que Cheryl decía, baldosas arriba y baldosas abajo, ¿cierto? Solo que era, lo multiplicó por 2 en vez de ponerse a sumar, pero Wendy dijo, yo lo sumo. Sí, la forma de pensar. Y vea que coinciden en la suma del más 2, porque son las dos que están a los extremos. Perfecto. Darwin, ¿la tienes diferente o la tienes igual a Wendy? Pero fue un poquito más diferente. Aún no sé, es que no escuché como entrecortado. Bueno, ahí están escritas. Profe, Cuéntanos. digamos digamos la figura 4, ¿sí? Un ejemplo. Sí. Entonces yo digamos sí, como hay dos, entonces, digamos el de la mano derecha se lo suba, le digo como si ese cuadrito gris estuviera arriba y el de la mano izquierda como si estuviera abajo. ¿Sí me entiende, profe? Listo. Darwin dice, yo subo esta Sí, y señor. bajo esta. Listo. Para que queden iguales y ahí los multiplico por 2. Listo. Entonces ahí dice, multiplico por 2. Pero ¿qué multiplica por 2? Porque tenemos que dejarlo escrito matemáticamente, Darwincito. Es que esta es Cheryl. Acabo de cerrarlo. Esto es Entonces, Wendy. N, Ujú. N que viene siendo ¿quién? la figura 4. Sí. ¿Y qué le haces a la N para encontrar la cantidad de baldosas? Le sumo, ¿cómo haría, profe? ¿Cuántas baldosas le sumaste a lo que tenías en la baldosa? Sí, N Una es 4. cada, Ah, entonces le sumas una, ¿cierto? A las 4 y ya tienes las 5, ¿cierto? sí, señor. Y lo multiplicaste por 2. ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Vea que Darwin también encontró otra forma de expresarlo. ¿Sí? ¿Sí la ven? ¿La vuelvo a escribir? ¿Estoy muy feo? Sí, profe, por favor. Gracias. Sí, se ve muy feito, ¿cierto? No se alcanza a entender ese último pedazo. Listo, voy a escribirlo acá un poquito más separado. N